refiere a ver un resumen de todo lo que se ha visto a lo largo de este bimestre. ¿Ya? Y para ello les planteé esta pequeña tabla de aquí. ¿Ya? Entonces, a lo largo de este bimestre vimos lo que son las pruebas de ANOVA con el estadístico de prueba que se usaba para resolver este tipo de ejercicios, el Fisher, y una de las características era que era comparación de varianzas. Aquí recuerden que se comparaba entre dos o más poblaciones. Cuando eran dos poblaciones se seguía un procedimiento. Cuando eran más de dos poblaciones se seguía otro procedimiento. ¿Ya? Entonces también vimos lo que viene siendo las pruebas de bondad de ajuste. Ya, para las pruebas de bondad de ajuste, asimismo, se utilizaba el estadístico de prueba chi cuadrado para su resolución. ¿Y cuál era la característica de estas pruebas de bondad de ajuste? Que contábamos con frecuencias observadas y esperadas. Una vez más les recuerdo, las frecuencias observadas son las que me plantea el mismo enunciado, es decir, los datos reales, ¿ya? Y las esperadas es cómo yo quiero que se comporten esos datos. Recuerdo que habíamos puesto un ejemplo de varios restaurantes, que digamos, tenemos como ejemplo 25 comensales y 5 restaurantes. Si quisiéramos que las frecuencias esperadas sean iguales, entonces deberíamos distribuir todos los comensales en igual proporción a cada restaurante. Es decir, si tenemos cinco restaurantes y 25 comensales, en cada restaurante deberían asistir 5. Ya. Entonces, es así, de esa manera, es como yo espero que se comporten los datos cuando tienen una frecuencia esperadas iguales. Ya. A diferencia de que también existían las frecuencias esperadas que no eran iguales, que asimismo me planteaban un enunciado. Asimismo, les pongo un ejemplo. Digamos que de los 25 comensales, yo quiero saber si 3 de ellos asisten al restaurante 1, 7 al restaurante 2, 5 al restaurante 3 y 5 al restaurante 4. ¿Ya? Entonces, vieron, entonces ahí yo estoy, por lo general, estos valores que yo me estoy inventando se plantean en porcentajes cuando son frecuencias esperadas, no son iguales. ¿Ya? Y entonces, una vez que hacíamos todos ese procedimiento, recuerden que se determinaba mediante las fórmulas el estadístico chi cuadrado y asimismo se calculaba mediante la prueba de hipótesis de 5 pasos. Ya. Ahora, el análisis de los datos ordenados, esto recuerden que se refería a la prueba de los signos. Ya, ¿por qué le puse aquí propio? Porque no es así, no nos basamos en sí en una tabla para determinar el valor crítico. Aquí, como se había visto en esa clase, nosotros determinábamos el valor crítico mediante una serie de pasos que debíamos tabular los datos. Recuerden que también una vez que les tabulábamos teníamos que filtrarles. Una de las características, también recuerden que estos ejercicios se caracterizaban porque tenían un antes y un después. ¿A qué me refiero un antes y un después? Asimismo les voy a colocar un ejemplo, que me parece que este ejemplo les había puesto, que tenemos una tienda de computadoras, ¿ya? Y nosotros vendemos en cada mes una cierta cantidad de computadoras, ¿ya? Y entonces, asimismo me acuerdo que habíamos analizado en el año. Si yo vendo en el 2020, en el mes de enero, 5 computadoras y después yo quiero hacer actualizaciones. ¿A qué me refiero a actualizaciones? Es decir, conseguir equipo de última tecnología, contratar mejor personal, ampliar mi instalación, etcétera, etcétera. Ese tipo de actualizaciones. Entonces, por eso ahora mi tienda va a pasar un estado después y entonces yo quiero ver cuántas computadoras vendí después. Entonces, digamos en el 2021, si en enero vendí 10 computadoras y haciendo las actualizaciones, digamos que en enero, con todos esos cambios, yo vendí 30 computadoras, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo así unas ventas que vienen siendo mayores, entonces yo le puedo representar con el signo más y menos. Recuerden, otra de estas características de estas pruebas de signos era que se caracterizaban porque solo tenían estas dos variables, el signo más y el signo menos. A diferencia también, digamos que en febrero yo vendía en el año del 2020 vendía 20 computadoras.
Ya. Y después de yo actualizar y todas esas, y hacer todas esas actualizaciones, esos arreglos en mi tienda, entonces, así supongamos que en el 2021, después de hacer todas esas actualizaciones y todo eso, vendo 10 computadoras. Entonces, si en el 2020 vendí 20 y en el 2021 vendí 10, entonces vemos que ahí, en cambio, tengo unas pérdidas. Las pérdidas yo les voy a representar con este signo menos. Ya. Entonces, así voy a ir evaluando mes a mes o según como me proponga el enunciado. Entonces, a la final tengo que comparar las ventas que tenía antes con las ventas que tenía después. Si son mayores, entonces yo le voy a representar con un signo más. Si son menores, con un signo menos. Y si son iguales, porque también recuerden que había un caso que en el 2020, en marzo, vendí 15 computadoras y en el 2021, en marzo, vendí 15 computadoras. Entonces, cuando yo tenía ese caso, ¿qué debía poner? Recuerden que, es más, déjenme ubicarme acá. Ya. Diferentes. No, esta no. Estamos en prueba de signos acá. Acá. Ya, recuerden. Entonces, a esto me refería. Sí, supongamos que en el 2020 y en el 2021, entonces vendí, aquí dijimos 15 computadoras y aquí 15 computadoras. Entonces, como yo no tengo cambios, entonces yo debería, ese dato no le puedo yo poner un signo más porque no vendí más computadoras, ni tampoco un signo menos porque tampoco vendí menos computadoras. Entonces, por eso es que yo le pongo el cero. Ya, ¿y qué se hace una vez que ya tabulo todos los datos? Entonces, una vez que yo ya he tabulado todos los datos, recuerden que pasaba el siguiente paso, que es filtrar los datos. Mis datos iniciales, entonces, para este ejemplo, estaba yo evaluando a estos 6 meses. Pero una vez que aplico los filtros, recuerden que los filtros eran tachar los que tienen en cero y quedarme con los demás datos de aquí. Entonces, mi nuevo, mi nuevo n va a ser 5 porque aquí como le taché, entonces yo ya no le puedo tomar en cuenta. Entonces aquí veo que voy a tener 5 meses, el enero 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Asimismo, una vez que ya filtro los datos, recuerden que también tenían que tabular cuántos más tenían y cuántos menos tenían. ¿Cuántos más cuando mis ventas eran mayores? ¿Cuántos menos cuando mis ventas eran menores? Ya, entonces aquí, como vemos, tenía tres más, entonces yo aquí pongo tres. Aquí pongo dos menos porque tenía dos. ¿Ya? Entonces, recuerden, una vez que ya se tabulaban esos datos de ahí sí ya pasábamos ya a esta parte de acá, que era ya primero determinar el alfa, asimismo tabular los más, los menos, y y colocarlos y colocar dependiendo del n que tengamos. En este caso, con el ejemplo anterior teníamos 5. Entonces, como teníamos 5, deberíamos numerar del 0 al 5. Ya, todos estos datos de acá ya no estarían. Así quedaría nuestro ejemplo anterior, más o menos. ¿Ya? Bueno, eso en sí. Entonces, después de ya tabular los datos, recuerda que se hacía una serie de procedimientos para determinar tanto el valor crítico y el valor calculado. Y si mi valor calculado caía en esta zona de acá, que le denominamos zona de rechazo, entonces lo que yo debía hacer es tachar H sub 0 y quedarme con H en la hipótesis alternativa como respuesta. Caso contrario, digamos que mi valor calculado caería por aquí, entonces lo que yo debería hacer es lo contrario, tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0, es decir, quedarme con la hipótesis nula y tachar la hipótesis alternativa. Ya. Entonces, más o menos eso es un procedimiento. Ya una vez que verifiquemos de nuevo esos ejemplos, vamos a entender un poquito más cómo se llena esta tabla de aquí. Ya. Después de la prueba de los signos, habíamos visto aquí las pruebas de Kruskal-Wallis, que también utilizábamos el estadístico chi cuadrado para realizar para determinar el valor crítico. Ya.
Recuerden que las pruebas de Kruskal-Wallis era una alternativa a las pruebas ANOVA, es decir, que tienen casi, no podemos decir casi, pero características similares. Ya. Una de las características de este tipo de pruebas era que teníamos los rangos. Recuerden que los rangos los obteníamos de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo, déjenme verle. Ya, recuerden, aquí, que los rangos, primero, para yo determinar si debemos todos los grupos ponerles uno debajo del otro. Entonces, ¿cuántos datos tengo en total? Aquí teníamos 21 datos. Entonces, aquí pondría el primer grupo, a debajo el segundo grupo y a debajo el tercer grupo. Entonces, una vez que ya colocaba los tres grupos, yo tenía que ordenar los datos de mayor a menor, pero no sin antes ponerles a cada uno un identificador. Es decir, aquí habíamos quedado que el grupo 3 le vamos a poner un identificador de 3. Es decir, le vamos a identificar con el número 3. El grupo 2 le vamos a identificar con el número 2. Por eso ven que aquí todos los que son de color verde tienen el 2. Y el grupo 1 le vamos a poner el identificador 1. Es decir, todos los datos rojos van a ser 1, 1. Ya. Entonces, el siguiente paso para determinar los rangos era colocar los números uno a continuación del otro en sucesión, es decir, a este le vamos a poner el 1, este el 2, este el 3, este el 4, 5, así hasta el 21. Ya. Y después, para ya determinar los rangos reales, tenemos que hacer el siguiente paso, ver si hay datos repetidos. En este caso, como pueden ver, hay dos datos repetidos. Entonces, aquí yo no le puedo poner 1, 2, 3, porque estos datos, como son iguales, deberían tener el mismo rango. Ya, entonces para yo determinar ese rango, lo que tengo que hacer es sumar la posición. Es decir, aquí esta posición es la 2 y esta posición es la 3. Entonces yo debería sumar 2 más 3 y dividir para 2, porque esos datos son los repetidos. ¿Ya? Entonces una vez que hago 2 más 3 dividido para 2, me da que es 2.5. Entonces ese 2.5 le voy a colocar en los dos repetidos. Más adelante vemos que tenemos el 4 no está repetido. Aquí tenemos otros repetidos, pero aquí vendría siendo el 5 y el 6. Entonces lo mismo debería aplicar aquí. 5 más 6 y dividir para 2. 11 dividido para 2 es 5.5. Y eso le pongo en esta posición y a esta posición. Entonces así tengo que ir evaluando dato a dato, viendo si tiene repetidos. Y aquí vemos que tenemos otro repetido. Entonces así lo mismo. 17 más 18 dividido para 2 y entonces me sale que es 17.5. Entonces eso le pongo en estos dos repetidos. Ya, también recuerdo que habíamos hecho este ejercicio de aquí donde tenemos, miren, no siempre van a tener dos datos repetidos, pueden tener tres o más incluso. Aquí, ¿qué pasaba cuando teníamos tres datos repetidos? Pues teníamos que hacer prácticamente lo mismo, es decir, sumar la posición 4 más 5 más 6. Ya, 4 más 5 más 6 me da 15. 15 dividido para 3 es 5. Por eso estos tres valores les pongo como rango 5. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenía los datos así, ya proseguían con lo que pedí aquí esta fórmula para determinar el valor calculado. Recuerden que para determinar el valor calculado es esta fórmula de aquí, la fórmula de Kruskal-Wallis. ¿Ya? Que dice 12 dividido para n, n es el número total de elementos. En este caso vendría siendo 21. ¿Ya? Estos números, este 2, este 3, este menos, recuerden que son constantes, es decir, que siempre van a ponerle aquí el dato 12. En ningún otro ejercicio le van a cambiar ese dato. Lo que van a cambiar aquí es esta sumatoria. Para eso es que habíamos desarrollado esta tabla de aquí. Porque aquí tenemos la sumatoria de todos los rangos. Por eso aquí para el primer grupo teníamos el R1 que le íbamos a determinar el rango 1, el rango 2 y el rango 3. Ya. Como primer paso teníamos el número de elementos. Entonces el grupo 1 tiene 7 elementos, el grupo 2 8 elementos, grupo 3 6 elementos. Ya, después de haber realizado una serie de pasos, obteníamos el total y recuerden que a la fórmula le habíamos dividido en tres partes para que se faciliten los cálculos y una vez que ya teníamos estos valores correspondientes, los operábamos y determinamos el valor calculado. El valor crítico, recuerden que se obtenía a través de la fórmula
de la tabla de chi cuadrado, que eso pueden encontrarlo en las tablas de internet o las del libro. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya determinaba el valor crítico, el valor calculado, tenían que graficar y determinar si cae en la zona de rechazo o si cae en la zona de no rechazo. Y por último, tachar H sub 0 o H sub 1, que esto también me olvidé de mencionarles que como primer paso, esto tienen que ustedes definir a qué van a denominar ustedes H sub 0 y a qué van a denominar H sub 1. ¿Ya? Entonces, una vez que ya determinan el gráfico, entonces ahí sí ya plantean su respectiva conclusión. Ya, eso era lo que se había visto a lo largo de todo este bimestre. Ahora sí, vamos un poco ya a ver los ejercicios a más detalle. Ya, entonces empecemos con las pruebas ANOVA. Vamos al libro, a la página 366. Entonces aquí tenemos una serie de características, primero de la prueba ANOVA, que recuerden que existe una familia de distribución F, eso quiere decir al gráfico que forman. Es decir, cuando yo tengo la coordenada 29, 28, tengo este gráfico. Cuando tengo 19, 16, este gráfico, 6, 6, este gráfico. Me invento, digamos, 2, 25, entonces tendré un gráfico así, más o menos, ¿ya? La distribución F es continua. Ya, eso quiere decir que aquí no tengo ningún corte en este trazo de esta gráfica. Ya, el estadístico F no puede ser negativo porque los valores empiezan desde 0 hasta más infinito, tomando únicamente el primer cuadrante del plano cartesiano. Ya, la distribución F tiene sesgo positivo. Eso se refiere a la inclinatura de la montañita que podemos ver, o la campana de Gauss, que está más apegada a la izquierda y aquí el borde sobresale a la parte derecha. Ya, recuerden, esta es la característica de todas estas gráficas que tengan un sesgo positivo. Si fuera un sesgo negativo, fuera lo contrario. La pronunciación estaría acá, o sea, la montañita estaría más o menos acá en la parte derecha. ¿Ya? Y otra característica que la distribución F tiene, la distribución F es asintótica. Ya, bueno, en sí todos estos, como hemos visto a lo largo de todas estas clases, todos estos gráficos son asintóticos. ¿A qué se refiere? Que aquí, déjenme hacer un poco más grande. Ya, aquí nunca, esta punta de aquí nunca va a tocar el eje de las X. A eso se refiere que es asintótica. Parece que toca, pero si se le ampliara esa imagen, se vería que no toca, nunca toca ese eje. ¿Ya? Bueno, eso en sí con esas características. Ahora ya pasemos ya aquí una vez más al estadístico de prueba, el F de Fisher. Recuerden que es la desviación, la varianza o la desviación estándar 1 sobre la desviación estándar 2 al cuadrado. Recuerden que cuando era S1 al cuadrado se le denominaba varianza. Cuando es solo S sola se le denomina desviación estándar. ¿Ya? Entonces aquí teníamos un pequeño ejemplo que, bueno, por el tiempo no le vamos a leer, sino solo las partes más importantes, que aquí pedía que qué tiempo tardaría en conducir al aeropuerto por cada camino. Entonces aquí tenemos los datos del primer camino y los datos del segundo camino. Dice que vamos a ocupar un nivel de significancia de 0.10, es decir, un alfa de 0,10. Y lo que nos pregunta esto que nos va a servir para determinar la hipótesis nula y la alternativa, si hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas. Entonces, ¿hay variaciones? Entonces, primero lo que debemos hacer es seguir la prueba de hipótesis de los 5 pasos. Primero, ¿qué era? Definir la hipótesis nula y la alternativa, tanto en fórmulas como en valores. En fórmulas, entonces quedaría de la siguiente manera, que es decir, que los datos de la carretera 1 van a ser iguales a los datos de la carretera 2, es decir, los tiempos, como pedía en el enunciado, o la hipótesis alternativa que sería todo lo contrario, que, que entonces aquí son iguales, entonces todo lo contrario vendría siendo que por acá me puedo demorar más o por acá me puedo demorar menos o etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero, definir la hipótesis nula. El segundo paso era definir el nivel de significancia, que es decir, el alfa,
porque ya nos planteaba en el mismo enunciado que trabajemos con un alfa del 10%. El estadístico de prueba para todo este tipo de ejercicios va a ser el estadístico F de Fisher y el paso número 4 se refiere acá a determinar el valor crítico y el valor calculado. Recuerden que como la hipótesis perdón, la hipótesis alternativa, tengo un diferente, entonces primero tengo que darme cuenta de eso. Como tengo aquí un diferente, entonces de una yo veo que es una prueba de hipótesis de dos colas. Si aquí yo tuviera un menor o menor igual o mayor, mayor igual, entonces sería una prueba de una cola. Dependiendo si fuera menor, como está apuntando a la izquierda, sería una prueba de una cola a la izquierda. El mayor está apuntando a la derecha, entonces sería de una cola a la derecha. Ya, listo. Entonces, primero eso. Entonces, como es una prueba de dos colas, entonces al alfa, recuerden que hay que dividirle para dos, por eso aquí tienen el alfa medios. Es decir, que ustedes van a trabajar con un alfa del 0.05, como menciona aquí. Ya, eso les mencionaba que ustedes pueden ocupar gráficos si desean del libro o de la página que yo les he recomendado a lo largo de todas estas clases. Ya, porque prácticamente lo que se diferencian es en los decimales. Algunos pueden tener más decimales, otros menos decimales, pero en sí el resultado no va a variar. ¿Ya? Entonces, para ustedes determinar primero los grados de libertad, para determinar el valor crítico, entonces ustedes necesitan lo que viene siendo los grados de libertad del numerador y del denominador. Recuerden cómo se obtenían los grados de libertad. Asimismo, me voy acá a las tablas. Para el numerador va a ser la primera carretera. Para el denominador, la segunda carretera. Siempre van a seguir este orden. Numerador, denominador. Y recuerden que este procedimiento, podemos decirle, se aplica cuando ustedes tienen así dos poblaciones. ¿Ya? Cuando ustedes tienen más de dos poblaciones, ahí se debe aplicar otro procedimiento distinto. Bueno, en sí, para determinar los grados de libertad del numerador, lo hacen de la siguiente manera. ¿Cuántos datos tienen en la carretera 1? Tienen 3, 6, 7. Entonces, los grados de libertad va a ser el número total menos 1. Entonces, tengo 7 menos 1, 6. Entonces, 6 va en mi numerador y 7 en mi denominador, porque aquí hago lo mismo. 3, 6, 7, 8. 8 menos 1, 7. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a determinar los grados del numerador y del denominador. Entonces, la intersección, como era 6 y 7, me da que es 3.87. Ese va a ser mi valor crítico. Ya. Ahora, el valor calculado, recuerden que tienen que obtenerlo a través de esta fórmula. Es decir, la desviación es la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. Ya. Para obtener la varianza, primero necesitan el promedio y después ya con el promedio pueden determinar la desviación estándar. Y recuerden que la varianza no es más que elevar al cuadrado la desviación estándar. Entonces, eso tienen que hacer con los datos de la carretera 1 y la carretera 2. Entonces, así obtienen esos datos. Una vez que ya los obtienen, aplican esta fórmula de aquí y me da que es 4,23. Por último, lo que tienen que hacer es graficar esto. Graficar el 3,87, el 4,23 y determinar, como es una prueba de dos colas, entonces todo lo que esté a la derecha del punto crítico que se ubica a la derecha va a ser la zona de rechazo y también todo lo que esté a la izquierda del punto crítico que se ubica a la izquierda va a ser su otra zona de rechazo. Ya, si el valor cae en medio, entonces ustedes lo que tienen que hacer es tachar la H sub 0, no, tachar H, la hipótesis alternativa, o sea, H sub 1 y quedarse con H sub 0 como respuesta. Caso contrario, si cae en la zona de rechazo, deben hacer lo contrario, es decir, tachar H sub 0 y quedarse con H sub 1 o la hipótesis alternativa como respuesta. ¿Ya? Y en base a ese gráfico, entonces ustedes deben colocar la conclusión correspondiente, como se ha venido trabajando. Por ejemplo, en base a los datos proporcionados por el enunciado, como dice aquí, sí existe una diferencia entre las variaciones de los tiempos, es decir, que no son iguales. ¿Ya?
Es decir, que aquí, para este ejemplo de aquí, lo que se hizo es que cayó en la zona de rechazo. Entonces, por eso aquí se tachó H sub 0 y se quedó con H sub 1 como respuesta. Porque recuerden, aquí dice que los tiempos son diferentes y los tiempos son iguales. ¿Ya? Ahora sí, pasemos a este ejemplo que yo les había propuesto cuando tenían más de 2 poblaciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos este ejemplo de aquí. Tenemos varias máquinas. Tenemos la máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Entonces, 4 máquinas. Entonces, cuatro poblaciones. Ya. Entonces, para cuando tienen más de 2 poblaciones, deben seguir este procedimiento. Primero, asimismo, definir la prueba de hipótesis de los 5 pasos. Es decir, determinar si existe la H sub 0, es plantear lo que viene a ser la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis nula, entonces tenemos en base a la pregunta, es decir, se puede concluir que la producción de las 4 máquinas es similar, entonces quiere decir que la producción de esta máquina va a ser igual a la producción de esta y esta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos igual porque aquí estamos diciendo, las producciones van a ser similares. Recuerden que tienen que colocar tanto en fórmulas como en letras. Siempre es necesario que pongan eso, más que nada para que puedan concluir. Porque si ustedes le dejaran así, si ustedes dejaran así la información, entonces una vez que ya hagan el gráfico correspondiente, entonces ustedes no sabrían, o sea, sí, ya, yo taché la hipótesis alternativa, pero ¿qué era la hipótesis alternativa? Entonces, así de nuevo ustedes tienen que leer. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que la hipótesis alternativa ha sido que los tiempos son distintos. Pero ven, se van a demorar más si lo hacen de esa forma. Por eso es que siempre les pido que ustedes coloquen en fórmulas y en letras, más para que ustedes lleguen a la conclusión y no que lleguen a la conclusión, que no se pierdan en esa parte de la conclusión, porque es más facilito. Ya cuando ya tienen así colocada la hipótesis nula y la alternativa con texto, entonces ya solo le tachan en base al gráfico y ahí se dan cuenta. Ah, entonces sí, lo que tengo que poner en la conclusión es que en base a los datos proporcionados por el enunciado, la producción por semana de las máquinas es similar. ¿Ya? Entonces, para eso es que ustedes siempre tienen que colocar la hipótesis nula y la alternativa, tanto en fórmulas como en letras. ¿Ya? Ahora, como paso número 2, primero tenemos que ver el nivel, el alfa o el nivel de significancia. Aquí en el enunciado nos dice que es 0.1%, es decir, el 10%. Por eso le pongo aquí 0.10. Adicionalmente, es una prueba de 2 colas porque aquí la hipótesis alternativa tengo un diferente. También, si tuviera lo contrario, el diferente aquí y el igual, también sería una prueba de 2 colas. Recuerden que para que sea una prueba de una cola, debería ser mayor, 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 o menor, igual, menor, y así. ¿Ya? Y ahora, el estadístico de prueba, recuerden que para este tipo de problemas, cuando tienen la varianza ANOVA, entonces van a utilizar el estadístico Fisher. ¿Ya? Ahora sí vamos a determinar el valor crítico. Recuerden que para cuando tenían dos poblaciones era facilito. Entonces, para cuando tenían 2 poblaciones era número de datos totales menos 1, entonces el numerador. Número de datos totales menos 1, el denominador. Pero aquí no puedo hacer lo mismo porque tengo 4. Entonces aquí yo no podría saber si este vendría siendo mi numerador, este también mi otro numerador, este mi denominador. Entonces, para eso es que se hace esta parte de acá. Primero, este GLN significa los grados de libertad para el numerador. ¿Cómo se calcula? Con el número de grupos o el número de poblaciones menos 1. Es decir, mis grupos les voy a tomar como las máquinas. Entonces, yo tengo 4 grupos menos 1, 3. Entonces, aquí están mis grados de libertad. Asimismo, ahora para determinar lo que viene siendo los grados de libertad del denominador, lo hago de la siguiente manera. Primero, el número de filas que tengo. Entonces, ¿cuántas filas tengo en cada uno de los datos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, le pongo 7 menos 1 y le multiplico por el número de grupos que tenga.
Aquí, si yo tuviera 6 grupos, entonces debería hacerlo de la siguiente manera. Es decir, si yo tuviera 6 máquinas, lo haría así. Pero como no es el caso, entonces aquí le pongo el 4. Entonces 7 menos 1, 6. 6 por 4, 24. ¿Ya? Y así obtengo los grados de libertad del denominador. Ya. Después tienen que utilizar el estadístico de prueba, el de Fisher. Recuerden que como es una prueba de 2 colas, van a usar el alfa, le tienen que dividir para 2. Entonces van a ocupar la tabla de Fisher para 0,05. Una vez más les recuerdo, esta tabla pueden obtenerla de los ejemplos que les proporcionen en las clases anteriores, o pueden usar las tablas de los libros. Los resultados van a ser los mismos. Ya, entonces, tienen que hacer exactamente lo mismo, es decir, ubicar aquí los grados del numerador, los grados de libertad del numerador y aquí los del denominador. Entonces, como teníamos 3 y 24, la intersección me da que es 3.01, ¿ya? Y entonces aquí le pongo valor crítico 1. ¿Por qué tengo aquí dos valores críticos? Porque es una prueba de 2 colas. Cuando es una prueba de 2 colas, y esto me faltó mencionarle en el ejemplo del libro. Es más, el libro no les explica esa parte. ¿Cómo ustedes calculan la segunda cola? Lo hacen de la siguiente manera. Entonces tienen que invertir lo de la tabla primero. Le ponen 1 sobre la tabla, pero tienen que invertir los grados de libertad. Es decir, que en vez de ustedes poner aquí el 3, ahora el 3 le van a poner en el denominador y este 24 le van a poner en el numerador. Y esa intersección me da que es 8,64. Entonces más o menos estaría de 3, aquí como está recortado, pero déjenme ver si es que le puedo. No, ya. Entonces, para que no queden dudas, entonces abramos esa tabla. Ya, era de Fisher con 0,5. Ya. Entonces ustedes deberían hacer lo contrario. 3 y ubicar el 24 acá. Es justo el 24. Y me da que es 8,64. Entonces la intersección, recuerden, siempre para calcular cuando es una de 2 colas, tienen que hacer lo siguiente. Entonces, como aquí yo tenía 3 y 24, ahora lo inverso sería ponerle primero acá el 24 y acá el 3. Entonces la intersección me da que es 8,64. ¿Ya? Y ese valor, como ven, está aquí. 8,64. 1 dividido para 8,64 es 0,1157. ¿Ya? Y entonces ese va a ser mi valor crítico 2. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso ya calculan el valor crítico. Ahora, el valor calculado. Para ello, primero necesitan tabular los datos de la siguiente manera. Para eso vamos acá a ubicarnos acá. Ya, entonces aquí están tabulados los datos. Lo que tienen que calcular primero es el promedio de cada uno de los grupos o de cada una de las máquinas. A eso lo pongo el promedio 1, promedio 2, promedio 3, promedio 4. Ya. Después, este XT se refiere al promedio total. Lo obtengo de la siguiente manera. Este más este más este más este. 2,36. Recuerden, es este más este más este más este dividido para 4. Siempre que ustedes calculen promedio, recuerden que es una división. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculan? Para continuar con este proceso necesitan primero calcular el SS total y el SSE. ¿Ya? Asimismo, tienen que determinar los grados de libertad, tabular los grados de libertad. El SST, recuerden que el SS total y el SST son dos términos totalmente distintos, no son iguales. Es como decir, esta es la variable A y esta es la variable B, no son iguales. Ya, el MST, que viene siendo los mínimos cuadrados, no eran mínimos, se me fue aquí le tengo anotado, las medias cuadráticas. Las medias cuadráticas se les representa así, MST y MSE, que viene siendo como el numerador y el denominador. Y por último, recuerden que el Fisher es numerador dividido para denominador. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo calculan estas sumatorias de aquí? Primero, aquí dice X menos el X total. Entonces,
donde dice aquí X total, voy a reemplazar este valor de acá, este 2,36. Y donde dice X, yo voy a reemplazar este valor de acá. 3, es decir, para obtener este primer dato de acá, le voy a hacer el 3,5 menos 2,36. Lo que me salga al cuadrado, le coloco aquí, ya, para el siguiente dato. Entonces sería 2 menos 2,36 al cuadrado, lo que me salga aquí. Ya, entonces así ustedes deben ir llenando para llenando los datos. Aquí vendría siendo esto lo de la máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. ¿Ya? Entonces, una vez que llenan los datos, lo que tienen que hacer es las sumatorias. ¿A qué me refiero a sumatorias? Es decir, sumar este más este más este más este más este más este más este. Me da 5,54, aquí 5,75, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, ¿cómo calculan el SS total? Aquí sí tienen que hacerle este más este más este más este, sin división, porque aquí no estoy calculando ningún promedio, sino una sumatoria. ¿Ya? Ahora, ahora para calcular el SST vamos a ocupar exactamente, bueno, un procedimiento similar al de acá. Entonces, este vendría siendo los datos de la máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. ¿Ya? Asimismo, el X, recuerden que viene siendo este dato de aquí la primer cuadrilla. ¿Ya? Ahora, aquí dice que tenemos que restarle el promedio 1. Para toda esta fila de acá vamos a ocupar el promedio 1, es decir, este 2,57. Para toda esta segunda columna vamos a ocupar el promedio 2, es decir, el 2,43. Entonces, aquí, como a diferencia de aquí en el XT, ocupamos 2,36 en todos los datos. Aquí tenemos que ponerle, para esta primera columna, vamos a ocupar el 2,57. Para la segunda, el 2,43. Para la tercera, el 2. Para la cuarta, 2,43. ¿Ya? Y tenemos que hacer lo mismo. Es decir, el dato 1, 3,5 menos 2,57, lo que me salga al cuadrado. Así lo mismo con todos estos datos de acá. Para la siguiente, entonces vamos acá, sería 3 menos 2,43. Ya, lo que me salga al cuadrado es esto. Entonces, así, ahora para la cuarta columna, ¿qué dice? 2 menos, ¿cuál es el promedio? 2 menos 2, 0. Cualquier número, 0 elevado a cualquier valor, 0. ¿No? Listo. Y entonces, y tenemos la cuarta. Entonces vendría siendo 2 menos 2,43, lo que me salga al cuadrado, 0,18. ¿Ya? Entonces, una vez que obtengo ya todos estos valores, para calcular el SS es igual que acá. Entonces, debería yo sumar este más este más este más este. ¿Ya? Y es lo que tengo aquí, ese 15,14. ¿Ya? Entonces aquí ubico los grados de libertad del numerador, del denominador. El SST se calcula de la siguiente manera. El SS total menos el SSE. Por eso es que necesitaban estos dos valores. Es decir, este 16 menos este 15 me da 1,29. El MST se calcula de la siguiente manera. Los grados de libertad, es decir, el SS total dividido para los grados de libertad del numerador. Ya. El otro de la misma manera, pero tomando en cuenta el SC, es decir, el SC dividido para los grados de libertad, pero ya no del numerador, ahora del denominador. ¿Ya? Y por último, el valor calculado de Fishers lo hacen de la siguiente manera. El MST sobre el MSE. ¿Ya? Y eso me da que es 0,68. Entonces ustedes así calcularían ese valor calculado. Ya, entonces aquí incluso les puse los significados de las siglas. Entonces aquí tienen el 0,68. El siguiente paso ya es graficar. Ya, entonces aquí tenemos que ubicar el valor crítico 1 y el valor crítico 2. Todo lo que esté a la derecha del valor crítico 1 es mi zona de rechazo. Todo lo que esté a la izquierda del valor crítico 2 son mi zona de no rechazo. Perdón, esta también viene siendo mi otra zona de rechazo. Todo lo que esté en medio de los dos es mi zona de no rechazo. Entonces, ya, una vez que ubico los valores críticos y debo yo graficar el valor calculado. Como es 0,68, más o menos se encuentra en esta posición de aquí. Ya, entonces como cayó aquí fuera de las zonas pintadas, entonces
Entonces, puedo decir que en nos H sub 0 o la hipótesis nula no se debe rechazar. Y como conclusión, doy lo siguiente. Como no se debe rechazar, entonces lo que tengo que hacer es tachar H sub 1, como se hizo acá. Aquí está. Se tachó H sub 1 o la hipótesis alternativa. Y me quedo con que la producción por semana de las máquinas es similar. Ya. Entonces, con eso, entonces yo concluyo, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se puede concluir que la producción por semana de las máquinas es similar. ¿Ya? Entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ahora vamos con las pruebas de bondad de ajuste relacionada a la prueba de los signos. Ya, entonces ya se había explicado anteriormente, si vamos a la página 510 para ya verle ese ejercicio. No, perdón, la prueba de no, esta es la prueba de bondad de ajustes que tiene que ver con las frecuencias, perdón. Este de aquí, análisis de datos ordenados, esta es la prueba de los signos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué resaltaba? Primero que las frecuencias observadas y esperadas. Entonces, para eso teníamos este ejemplo de aquí, que asimismo no le voy a leer en honor al tiempo, pero me dice que tengo 120 comensales que consumen pollo, pescado, carne y pasta. Quiero determinar si es razonable concluir que hay preferencia entre los cuatro platillos, es decir, yo quiero saber si todos los comensales, en la misma cantidad de comensales, comen pollo, pescado, carne y pasta. ¿Ya? Entonces, para ello, primero deben ustedes tabular los datos. ¿Ya? Entonces, aquí tengo tabulado los datos. ¿Ya? Entonces, esta tablita deben ustedes hacerlas. Primero, aquí los grupos me refiero a las filas. Entonces, ¿cuántos grupos yo voy a tener? 1, 2, 3, 4. Por eso le pongo aquí 1, 2, 3, 4. Ya, como me decía que son iguales, entonces, para yo determinar, para yo saber cuántos comensales tengo que asignar a cada grupo, entonces tengo que ver el total dividido para el número total de grupos. Es decir, 120 para 4. 120 para 4 es 30. Entonces yo al primer grupo le voy a poner 30 comensales, al segundo 30, al tercero 30, al cuarto 30. ¿Ya? Una vez que ustedes ya determinan la frecuencia observada y la esperada, entonces tienen que continuar con el siguiente paso, que es frecuencia observada menos frecuencia esperada. Es decir, este menos este me da 2. ¿Ya? Lo mismo con los siguientes, 24 menos 30 menos 6, y no se preocupen si los datos son negativos. No es que estén cometiendo ningún error, sino más acá adelante, como esto, para el tercer paso, vemos que se elevó al cuadrado, ya se elimina este signo negativo y por ende ya no se preocupan porque los datos sean negativos. Ya, entonces este 2 debería ser al cuadrado 4, 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25 y 1 al cuadrado 1. Y por último, este resultado de K dice que lo tienen que dividir por la frecuencia esperada, es decir, 4 para 30 me da esto, 36 para 30 esto, 25 para 30 esto, 1 para 30 esto, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienen todos estos datos acá, lo que tienen que hacer es la sumatoria, es decir, este más este más este más este. Al sumar estos cuatro valores me da que es 2.2, ¿ya? Entonces, ese 2.2 va a ser mi valor calculado. Ya, o el valor que se obtiene a través de las fórmulas. Esta viene siendo la fórmula, ¿ya? Y el valor crítico, como se había mencionado antes, para estos ejercicios se utiliza el estadístico de prueba chi cuadrado. Para eso ustedes necesitan saber cuál es el alfa que están ustedes trabajando y los grados de libertad. Para estos ejercicios, los grados de libertad son el número de grupos menos 1. Ya, entonces 4 menos 1, 3. Entonces, ese 3, entonces así mismo tienen que ubicar el estadístico así mismo. Vamos a ponerle aquí rapidito. Chi cuadrado. Ya, ya para el chi cuadrado no se tienen que preocupar porque el alfa viene en esta fila de acá. Entonces, estamos trabajando con un 0,5. Sí, 0,5. 0,5 y 3 de grado de libertad. Entonces me da que es 7,81.
¿Ya? Entonces aquí tengo el 7,81. Lo siguiente que tienen que hacer es graficar. Graficar y en base a eso determinar si cae en la zona de rechazo o si no cae en la zona de rechazo. Y dependiendo de la hipótesis nula que hayan planteado, en este caso, la hipótesis nula que se propuso es que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Ya. Entonces, si mi gráfico cayó en la zona de rechazo, entonces lo que yo debería hacer es tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Caso contrario, si es como en este ejercicio de acá, es decir, cayó aquí supongamos que mi valor crítico es 5,99 y cayó en 5,38, entonces está cayendo en mi zona de no rechazo. Entonces, lo que tengo que hacer es todo lo contrario, es decir, tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. ¿Ya? Entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Recuerden que la única diferencia que existe entre estos ejercicios es que otros les pueden poner ya no una frecuencia esperada igual, sino una diferente. Es decir, quieren determinar si 20 comensales asisten aquí, 10 acá, 40 acá y 15 acá. ¿Ya? Entonces ahí sería frecuencias esperadas que no son iguales. Ya, pero eso les proporcionan los mismos enunciados. De ahí en sí tendrían ustedes que seguir los mismos pasos, solo que aquí ya no sería 30, sino sería el valor que les pongan en el enunciado y llegarían a lo mismo. Entonces aquí esta sumatoria les va a dar el valor calculado y ahí el valor crítico, ya saben, ese sí se calcula de la misma manera. Y por último, harían el gráfico y determinarían si cae en la zona de rechazo o no en la zona de rechazo y ver si se quedan con la hipótesis nula y la alternativa. ¿Ya? Entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ahora sí vamos con el análisis de los datos ordenados, que viene siendo la prueba de los signos. En la página 533, como ya les había explicado antes, vamos acá justo el ejercicio. Ya. Entonces, aquí tenemos este ejercicio de aquí. Todos los datos tabulados. Dice que tenemos 15 gerentes. 15 personas a las que les íbamos a encuestar. Y entonces los datos se encuentran tabulados aquí. Entonces, esto tengo 15. Después de aplicar los filtros, porque miren, aquí yo tuve que una persona obtuvo una nota excelente y después de realizar estos cursos también obtuvo excelente. Entonces, por ende, le pongo 0. ¿Y qué se hacía una vez que se le ponía 0? Se debía filtrar esos datos. Aquí ya están filtrados. Por ende, miren, tengo mis datos iniciales eran 15, mis filtrados son 14. El alfa que estoy ocupando es del 0,1. Los más que yo determiné es decir, estos más de aquí, estos son 11 y los menos son 3. Ya. Ahora, ustedes tienen que tomar este número 14 y numerarle. Y aquí van creando la tabla. Entonces van a numerar del 0 hasta el 14, dependiendo de aquí del n que tengan. Si ustedes aquí, digamos, tuvieran 7, entonces deberían poner desde el 0 hasta el 7. Si tuvieran 20, desde el 0 hasta el 20, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tienen que aplicar una distribución binomial. Para aplicar la distribución binomial pueden ocupar la herramienta Excel, que primero dice el número de éxitos. ¿A qué se refiere el número de éxitos? Se refiere a este n que le pusimos aquí. Entonces aquí para el primer ejercicio, para la primera celda, vamos a determinar si cero personas obtuvieron una nota superior. Ya. Después el ensayo. ¿A qué se refiere el ensayo? Se refiere al n o al número total de elementos. Ahora, probabilidad de éxito. Siempre para este tipo de ejercicios vamos a ocupar una probabilidad de éxito del 0,5. ¿Por qué es 0,5? Porque solo tenemos dos opciones, más o menos. Por eso tenemos 0,5 más 0,5 me da 1, que 1 vendría siendo el 100%. ¿Ya? Y 0, aquí le ponemos 0 porque no queremos que se vaya sumando, sino que sea diferente,
que no se vaya acumulando. Que aquí me da cuando la probabilidad sea 0, cuando la probabilidad sea 1, probabilidad 2, y así, etcétera, etcétera. Ya, una vez que ya tienen los datos así tabulados, les pasan a, una vez que ya tienen así todos los datos ya tabulados, lo que tienen que hacer es para comprobar es sumarles. Aquí sí tienen que aplicar la sumatoria, es decir, este más este más este más este más este, etcétera, etcétera. Si la sumatoria les da como en este caso 1, entonces este procedimiento está correcto. Si les da 0.90 y me invento, así. Entonces eso quiere decir que por ahí están cometiendo algún error. Siempre tiene que dar 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, otra cosa que se me olvidó mencionar es que esto también tienen que definir. Primero, ¿a qué le van a denominar más y a qué le van a denominar menos? Yo a los más les voy a denominar si obtuvieron una nota superior. Es decir, como ese ejercicio proponía que después se aplicaba una prueba y después se dictó un curso y se aplicó la misma prueba. Si los encuestados tuvieron una nota más alta o una nota más baja. Entonces, a los que tuvieron nota más alta les pongo más, a los que tuvieron nota más baja menos. ¿Ya? Y ahora sí, primero, como esta la determinamos que era una prueba de una sola cola a la derecha, entonces ustedes tienen que llenar esta columna de aquí. Si fuera una prueba de una sola cola a la izquierda, llenarían esta de acá. Y si fuera una de dos colas, tienen que llenar las dos a la vez. Ahora, cómo llenan cada una de estas? Primero, este valor de acá pasa directo acá. Ahora, el siguiente valor lo tienen que hacer de la siguiente manera. El valor anterior más más el siguiente valor. Es decir, 6,10 algo más 0,008 me da esto. Ya, el siguiente sería este valor más el 0,0055. Y así, etcétera, etcétera. Hasta que tienen este valor más este valor. Y como aquí recuerden que me había dado 1, entonces aquí también me tiene que dar 1. Si se cumple eso, entonces está correcto, hecho este cálculo de aquí. Ahora, ¿cómo sé que esta es la zona de rechazo? ¿Cómo yo deduje que esta debía colocar la zona de rechazo? Es por el alfa. El alfa que estoy yo aquí ocupando es 0.1. Aquí, para que se nos facilite, vamos a poner esto a 2 decimales para que me entiendan un poco mejor. Ya. Entonces, estos son los valores. Ya. Entonces, aquí tengo que comparar cada uno si si es que este valor es mayor y la comparación tengo que, cuando es una prueba a la derecha, comenzar desde aquí hasta acá. Asimismo, cuando es a la izquierda, tengo que comenzar desde aquí y finalizar acá. Entonces, así mismo entonces así tengo que ir comparados. 0,1 es mayor a 0,0, sí cumple. Ya. Entonces, ahora voy con el siguiente valor. 0,1 es mayor a 0,0, sí cumple. Ya. Entonces, así mismo, 0,1 mayor a 0,1, sí cumple. 0,1 mayor a 0,03, sí cumple. 0,1 mayor a 0,09, sí cumple. Ya, ahora. 0,1 mayor a 0,21 ya no cumple. Como no cumple, entonces me voy al valor anterior y a ese le marco. Ya. Y ese va a ser mi valor crítico. Ya. Y todo lo que esté a debajo de ese valor, incluido este valor de aquí, va a ser mi zona de rechazo. Entonces yo aquí, si cae acá, entonces debo rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces así ustedes determinan la zona de rechazo. ¿Ya ven? Por eso les mencionaba que aquí no hay una fórmula como Fisher, chi cuadrado, o para determinar lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado. Ya, ahora, ¿cómo determino yo el valor calculado? Me enfoco en cuántos más tuve. En este caso dice que tuve 11 más y tengo que ir numerando desde la posición 0 11 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Esta, esta numeración siempre va a iniciar desde aquí hasta acá, independientemente si es una prueba de una cola a la derecha o a la izquierda. Siempre van a siempre esa numeración la comienzan desde aquí. ¿Ya? Entonces me sale que
mi valor calculado cae justo en esta fila de acá. Entonces, ya. Entonces yo también debería marcar esta fila de acá. Esta es la que yo voy a evaluar. Si mi valor calculado cayó en la zona de rechazo, o si caía aquí, 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 aquí o aquí, entonces yo debo rechazar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Y entonces en base a eso ustedes tienen que, eh, quedarse con la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Listo. Entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Y por último, vamos con las pruebas de Kruskal-Wallis que se había visto la semana anterior, que este viene siendo el último tema. Ya, justo es nada de aquí. Ya. Recuerden que los datos me van a venir así, que tenía un proceso similar a la prueba NOVA. Ahora, ¿cómo resuelven este tipo de ejercicios? Lo hacen de la siguiente manera. Aquí. Entonces, recuerden que deberían tener un único grupo, es decir, primero deberían colocar el grupo 1 acá, el grupo 2 acá y el grupo 3 acá. Todos los grupos a continuación. Después les colocan un identificador a cada uno de ellos. Es decir, los rojos tienen los amarillos tienen el identificador 3, los rojos 1 y los verdes 2. Después deben ordenar los datos de menor a mayor. Siempre se va a cumplir eso, del más pequeño al más grande. ¿Ya? Y por último, tienen que colocar los rangos. Ya les había explicado al inicio de esta clase cómo se desarrollan los rangos. Ahora sí, ya. Entonces, una vez que ya cumplen con todo eso, tienen que ya llenar esta tablita de acá. Primero, este N sub I, les recuerdo una vez más que son los datos totales del primer grupo, es decir, 7, del segundo grupo 8 y del tercer grupo 6. Ahora, este R significa a la sumatoria de todos estos rojos, es decir, 2.5 más 4, pero ubicados aquí en el rango. Es decir, ustedes deberían sumar este, más este, más este, más este, más este. Es decir, todos los rojos me da 58.5. Asimismo, el 8 más 13 más el 5.5 más todos estos datos de acá me da 120. Asimismo, al sumar todos los amarillos me da 52.5. ¿Ya? Entonces, después lo que tienen que hacer es elevar al cuadrado este valor. Asimismo, 120 al cuadrado, 52.5 al cuadrado. Y por último, dividir lo que le salió anteriormente para n sub i, es decir, para 7. Este dividido para 7 me da esto. 14.400 para 8, esto. 2.756 para 6, esto. Y por último, la sumatoria es este más este más este. Me da 27, me da este valor de aquí. Ya. Este vendría siendo la parte 2, es decir, esta parte de acá. Para yo calculo la parte 1, recuerden, este 12 nunca va a cambiar. N ya dijimos que era 21. 21, abre paréntesis, 21 más 1, es decir, 21 más 21 por 22, 12 dividido para 21 por 22. ¿Ya? Eso que vendría siendo la parte número 1, que me sale que es 0,025. Y la parte número 3 de la siguiente manera. Menos 3, que multiplica 21 más 1, 22. Es decir, 3 por 22, a lo que me salga, le pongo negativo. Y por último, lo que tienen que hacer es multiplicar por este y sumarle este. Entonces, esto por esto más esto me da que es 5,3835. ¿Ya? Y ese va a ser mi valor calculado. Recuerden que el valor crítico lo tienen que obtener a través de la tabla de chi cuadrado con los, con los grados de con los grados de libertad correspondientes. Como aquí tengo 3 grupos, entonces yo debo ocupar los grados de libertad 2. Ya. Que aquí les vamos a denominar K a los grados de libertad. El alfa 0,05 viene en el mismo enunciado. N es el número total de elementos, es decir, aquí tengo 7. 7 más 8 más 6, 21. Así obtengo N. ¿Ya? Entonces, una vez que ya determino el valor crítico y el valor calculado, tengo que graficar. Para estos ejercicios, siempre todo, una vez ubican el valor crítico y siempre
todo lo que esté a la derecha va a ser la zona de rechazo. Siempre se va a cumplir en estos ejercicios esto. Todo lo que esté a la derecha, zona de rechazo. Todo lo que esté a la izquierda, zona de no rechazo. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que como mi valor calculado cae en la zona de no rechazo, lo que tengo que hacer es tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Es decir, los tiempos de espera para los 3 hospitales son los mismos. ¿Ya? Y pongo mi conclusión. Primero, no se rechaza la hipótesis nula y en base a los datos propuestos por el enunciado, los tiempos de espera para los 3 hospitales son los mismos. ¿Ya? Listo. Y entonces así se resolverían este tipo de ejercicios. Yo les agradezco que hayan asistido a esta clase.